¿De qué depende de eso? Cómo sea tu forma de aprendizaje. Desde que eras niño has aprendido las primeras letras, palabras de tu L1. ¿Qué técnicas o métodos hayan usado sus docentes para que aprendas? Tú te has ido acostumbrando a eso y obviamente has desarrollado esas estrategias para poder aprender y vas a seguir. Y razón por la cual, si un docente te enseña un nuevo método, si no estás acostumbrado a eso, obviamente tú buscas tu propio, tu estrategia individual para aprender eso, ¿no? Específicamente. Entonces, son muchas. Las estrategias individuales, uno parte, ¿no? Algunos incluso me indicaban en el proceso de trabajo, que es cómo se aprende el vocabulario, indicaban, por ejemplo, ¿no? Salía ya, necesitaba aprender contextualmente qué significa cada uno de esas palabras. Lo que no sabía me anoto, diciendo el vocabulario, para luego buscar, ¿no? La equivalencia en la lengua meta, ¿no? Eso significa, obviamente, hoy vamos a enfatizar, está enfocado al método situacional. Ese tipo de personas cuando seleccionan palabras o contextos desconocidos que ustedes quieren conocer, que les vaya a servir en el momento, no específicamente. Entonces, el tipo de aprendizaje que tenemos está enfocado a diferentes métodos que existen en la enseñanza de lenguas. Quiero indicar esto, ¿no? Para la enseñanza de lengua materna como L1, obviamente son otras los métodos con mayor énfasis. A un L2 tiene que también partir desde su lado. Primero, para eso tenemos que identificar cómo ahora lo estoy viendo. Cuando se inicia una clase de lengua, lo que se acostumbra siempre es identificar qué tipo de estudiantes tienes, ¿no? Qué tipo de aprendizaje ellos tienen, ¿no? Porque ya la teoría nos dice, se aprende más, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Lo que haces. El aprendizaje, ¿no? De comprensión y aprendizaje significativo es cuando tú lo haces, palpas, creas, inventas, ¿no? Cuando lo practicas. Aprendes más, decían, menos, por ejemplo, solamente visual, observando. Si nunca lo haces, el aprendizaje será menos, ¿no? Específicamente. Y obviamente el grado de aprendizaje también será si solo vas escuchando, ¿no? Solamente escuchando. Y obviamente en función a eso, ¿qué tipo de aprendizaje tiene cada uno? Y el diagnóstico principal para hacer eh, para iniciar o planificar un clase de lengua siempre es reconocer qué tipo de estudiantes tiene, qué les gusta, porque para aprender una lengua tiene que partir gustándoles lo que hacen ellos. Y si tienes un disperso, supongamos que aquí escucha, aquí no sé, les gusta escribir. Aprenden más escribiendo. Escribo y escribo, ¿no? A mí me gusta aprender de videos subtitulados, entre otros, puede ser por este lado. Quizá otros puede ser, por ejemplo, me gusta hablar con alguien. Quisiera hablar constante con alguien, ¿no? Y no sé, algún dirá, no, a mí me gustaría hablar, jugar. Yo aprendo mejor jugando con juegos. Quizá algunos dirán, no, a mí me gusta canciones, ¿no? Cantar en dicha lengua, eso me ha ayudado mejor, porque solamente escribir al docente, es que porque no todos tienen el mismo tipo de aprendizaje. Como tenemos tanto variado el grupo de estudiantes, entonces es necesario siempre especificar en este caso, tu planificación específicamente, ¿no? Y posteriormente, obviamente, si hay la necesidad, tú puedes planificar, reestructurar tu estrategia. Después, vamos a ir de lo siguiente, ¿no? Como ya tenemos tantos variados, hay que enfatizar obviamente cada sesión o una estrategia específica, ¿no? Basados en un método, siempre nos van a guiar un método. ¿Qué método quieres aplicar? Porque no en vano se han hecho estudios, no en vano se han inventado estrategias. Hay a veces algunos decían, es que mi profesor es muy todólogo, ¿no? Obviamente hasta ese método hay, el método ecléctico en el que puedas mezclar diferentes estrategias. Va a depender mucho el tipo de población que tienes al mando para poder enseñar dicha lengua, ¿no? Entonces, partía de la motivación, ¿no? Específicamente les tiene que gustar lo que hace. Las estrategias hacen mucho en el aprendizaje de un idioma. Mucho es repetitivo,
solamente una estrategia, favoreceremos solamente a un grupo de estudiantes que a ellos les gusta es aprender en ese sentido y nos estamos olvidando de los otros. Por tanto, en una sesión o varias sesiones, dependiendo al caso, la temática, se pueden ir generando. Hoy voy a partir de aquí. Ya quiero ver si hay alguna participación más. Autodidacta, dice Víctor Alanoca. Ya nunca ha pasado clases, él ha aprendido en diferentes contextos, ¿no? Supongo que el autodidacta considera no tener clases de idiomas. Ha aprendido todas las estrategias, a leer, escribir, escuchar, hablar a su forma, a su propia estrategia. Quizás sería un método si realmente tiene su procedimiento de inicio al final, mientras no esté establecido, va a seguir siendo estrategias que ayuden a una técnica y esas técnicas ayuden a un método y es un método a una corriente específicamente, porque en eso consiste la enseñanza, la educación como tal, ¿no? Por tanto, parto desde este lado. Por ejemplo, la situación sería esto, ¿no? Tenemos que aprendernos este vocabulario, ¿ya? Porque lo que estoy planteando ahora es el aprendizaje de vocabulario, cómo se puede hacer, y más adelante voy a enfatizar a las actividades que se pueden realizar con estudiantes que sean no jóvenes, tampoco niños, entre adolescentes, ¿no? Que es una experiencia que les voy a compartir posteriormente. Este es el contexto con el que quiero partir, ¿no? Varios que no tiene traducción, por si acaso, ¿no? Hay algunos se había empezado, no tenemos estrategias que solamente va a ser escuchando transcripción y obviamente una de ellas es usar traducción, ¿no? Aquí estamos. Con todos los sentidos que tengamos, cada uno, cuando son estrategias individuales, generamos nuestros propios admedios. Mientras no sea una técnica, un método, obviamente no tiene su procedimiento establecido. Uno genera a su manera de percibir de sus diferentes sentidos. Quizá observando, eso tiene que ver, observando películas, observando letreros de afuera, de ahí, pegados en el letrero, constante contacto con letras específicamente, ¿no? Observando. Quizás de algunos serán escuchando, que será más música, por ejemplo, audiovisuales, canciones que les hablen aportados desde el método natural. Algunos palpando, kinestésicamente, ¿no? Escribiendo todo el tiempo, transcribir actividades físicas que involucran algún vocabulario, ¿no? Y obviamente con el gusto, obviamente tenemos que hacer la repetición, la pronunciación, la lectura, entre otros. Creo que a través del sentido del olfato es el único que no podemos percibir una palabra, sino otro tipo de sensaciones, ¿no? Utilizamos diferentes recursos, algunos los 4 sentidos para aprender un vocabulario y a partir de acá utilizaremos diferentes estrategias. Si la tarea fuera, por ejemplo, hoy de manera individual, una estrategia individual, cada quien va a generar su propia estrategia, ¿no? Así como alguien decía, yo prefiero, por ejemplo, esto va a partir más desde las palabras escritas, ¿no? ¿Cómo te lo puedes aprender estas, ¿no? En una sesión, ¿qué estrategias puedes tomar? Y obviamente eso vamos a enfatizar hoy. Estamos, por ejemplo, chicachaña, telcaña, ipiña, arupirua, samichaña, naca, conuña, panca, piscuña, cuchuña, apuntiri, asquichiri, dice, ¿no? Al final vamos a comentar en el Aymara, obviamente, una de las dificultades también es la variedad de acepciones, la variedad de las palabras variantes a nivel fonológico, morfológico, sintáctico, obviamente ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Aymara, ¿no? Vamos a partir de este momento, ¿no? Nosotros tomamos diferentes estrategias, pero ¿a qué está basado eso? Quiero partir desde este lado. Bueno, voy a permitir enfatizar primero el planteamiento, la teorización de cómo podemos enseñar. ¿Ya? Por favor, un poco de paciencia de aquellos que están atentos para poder hacer taller de Aymara, es que estamos queriendo empezar de cero. ¿Ya? Voy a enfatizar primero la enseñanza, ¿no? Vamos a partir que tenemos diferentes identificaciones, ¿no? La lengua materna, que sería lo nuestro,
que es lo mismo considerado como la lengua 1, la primera lengua. La segunda lengua puede ser la misma lengua, una lengua nativa de la región o una lengua extranjera, ¿no? Puede ser como el inglés, el francés, el alemán, que no es considerado como lengua oficial de tu región, por tanto, la lengua extranjera va a seguir siendo una L2 en orden de aprendizaje. Voy a enfatizar entonces, como el planteamiento es estrategias linguales y kinestésicas para el aprendizaje del vocabulario, para el aprendizaje del Aymara en L2 como segunda lengua. Me voy a enfatizar la teoría de Krashen, ¿no? Que sobre el aprendizaje del idioma, muchos habremos optado por estos dos procesos. Quizá algunos en la primera, quizá algunos en el segundo concepto, ¿no? Hay 5 teorías, 5 hipótesis se llaman, ¿no? La primera, que el aprendizaje de una L2 es a partir de la adquisición natural. ¿Eso qué significa? Alguien decía, soy autodidacta, nunca ha pasado en clases de idiomas, pero se ha dado la forma de estar en constante contacto, le han hablado, ha escuchado, ha inmerso y de a poco ha ido hablando, así como nuestra L1, que es la adquisición natural. Y el aprendizaje, obviamente, esta adquisición natural se considera como adquisición cuando es espontáneo, no obligatorio. Tú no te enfocas a aprender, ¿no? El contexto te ha contextualizado, valga la redundancia, para que vayas asimilando dichos sonidos, dichas palabras y al final has terminado comunicándote algunas palabras, frases o hablar fluidamente, ¿no? El otro proceso es a través del aprendizaje. Ahí estás inmerso, ¿no? Estás consciente, tienes la intención, un objetivo de aprender un idioma, un L2. Muchos han venido con adquisición, han completado con un aprendizaje una de las 3 tresas. Y muchos de ustedes quizá han aprendido todo en el aprendizaje, no en la adquisición. Eso se llama el aprendizaje desde cero, ¿no? Específicamente de las 4 destrezas básicas de un idioma. Esta es la primera, ¿no? La primera teoría es que aprendemos de manera natural y a través de un curso programado. La segunda hipótesis se llama la hipótesis del monitor. Eso consiste, por ejemplo, que las personas que ya saben, ya entienden, están en constante monitoreo, se llama, por eso se llama monitor, ¿no? Cuando alguien se da cuenta que eso está mal hablado o está mal dicho o mal pronunciado, es que ya tiene nociones básicas de su lengua. A medida que va a ir controlando, identificando, ¿no? Específicamente, esas palabras es que está una forma de aprendizaje es de esa forma, monitoreando las palabras, identificando que dicho sonido, dicha palabra corresponde a esa lengua. Si alguien por aquí vamos a decir, no, Imainaya Kashangi, ¿no? Si hemos estado en un contexto, ¿no? En contacto con el quechua, yo me doy cuenta que ese es quechua, ¿no? Que el otro es francés, que el otro es portugués, o en tu propia lengua incluso puede ocurrir, ¿no? Cuando monitoreas esos tipos de identificación, o incluso si alguien diga ejemplo, ¿no? Que alguna vez tú has aprendido que el significado de la palabra son dos, pero alguien está usando muy distinto, ¿no? Por ejemplo, las palabras fraseológicas que son los expresiones idiomáticas que son muy comunes, ¿no? Alguien diría, por ejemplo, ¿no? La hipótesis del monitor es que uno se da cuenta, ¿no? Identificando palabras, también se puede aprender una L2, dice, ¿no? Va a ir sumando más palabras, identificando en el contexto. Hipótesis del orden natural, obviamente esto es más de manera natural, es como una L1, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la L2 se puede aprender, dice, no en sistema bilingüe, que te hablen en tus clases, que te hablen en el contexto netamente en la L2, sin que utilicen una traducción, una contextualización. Eso se llama el método natural, ¿no? En otras palabras, que también se puede aprender netamente en la L2, sin la necesidad de una traducción. La otra hipótesis es que sea un input comprensible, se llama esto, que a medida que vayamos aprendiendo el vocabulario, nosotros vayamos contextualizándole las palabras, ¿no?
esta palabra en este contexto significa esto, en este contexto otro, en este contexto otro. Al final de un vocabulario ya tenemos varias acepciones y así va creciendo nuestro repertorio de palabras para aprender en una L2, ¿no? Y finalmente, el otro es, puede ocurrir todas estas teorías, dice, ¿no? Si no hay motivación, eso se llama filtro afectivo. Si no hay motivación, ¿no? Si no te gusta, no vas a poder aprender. Lo más importante es generar el filtro afectivo, dice esta teoría, para aprender una L2, ¿no? Por tanto, lo que yo les voy a plantear es en la primera teoría, ¿no? Cómo se puede generar la adquisición de un vocabulario, ¿no? O cómo se genera el aprendizaje del vocabulario en una L2. Continúo, enseguida empezamos con ustedes. Paciencia, por favor. Entonces, una enseñanza de lengua no solamente es agarrar una actividad y aplicarlo. Obviamente ahí tus objetivos no van a cumplir, ¿no? Está basado siempre toda enseñanza, así como metodologías de investigación. Las metodologías de enseñanza de lengua también están enfocados en un enfoque, en un método, en una técnica y sus propias estrategias e instrumentos, ¿no? Tiene que estar correlacionado para que realmente funcione lo que tú estás queriendo hacer. Y hoy vamos a partir del método situacional, ¿no? El aprendizaje del vocabulario con sus diferentes técnicas y estrategias como tal. Entonces, cuando aprendemos, cuando se enseña una L2, partimos de todo lo que se ve, ¿no? A esto hablamos de las destrezas lingüísticas. Hablar, escuchar, leer, escribir, ¿no? Y más allá de esto, vamos a tener que hablar lo que no se ve, se llama la competencia lingüística, ¿no? Más allá de solo enseñar a hablar, escuchar, leer, escribir, lo que se tiene que enfatizar más para que el aprendizaje sea significativo, las otras dimensiones para que realmente tenga competencia lingüística y a la vez competencia comunicativa, ¿no? La situación gramatical del léxico, la situación discursiva, por ejemplo, que es las expresiones idiomáticas, todo lo contenido fraseológico, los contenidos sociolingüísticos, variantes, acepciones, entre otros. Esta parte tiene que también formar, ¿no? En la enseñanza de una L2. Muchas veces la enseñanza de una L2 se enfatiza a la evaluación de estas 4 destrezas específicamente. Leer, hablar, escuchar y escribir, y muchas metodologías de enseñanza de textos también están enfocadas a esta como L2. Obviamente la lengua 1 tenemos incluso la competencia lingüística. Sabemos que dicha palabra, que dicha categoría tiene variantes, que necesitamos ese léxico es, está condicionado a esta área de conocimiento, sabemos el discurso, expresiones idiomáticas, frases conocemos, sociolingüísticamente, esta palabra se habla así en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, una palabra sabemos que se habla diferente, incluso el acento, la tonalidad, la entonación, a todo eso debe ir específicamente enfocado en una L2, no solamente decir, a ver, si habla, habla, escucha, entiende, lee, lee, escribe, escribe, evaluar ahí nomás, obviamente no estamos generando un aprendizaje de una lengua, ¿no? Debería enfocarse más los otros componentes que son complementarios a estas destrezas básicas, ¿no? Estas destrezas básicas, obviamente uno define cuando ya aprende 2 lenguas, a partir de ahí sociolingüísticamente uno ya define si es bilingüe, el bilingüismo, ¿no? Específicamente. Entonces, al enseñar una lengua 2, también a partir de las 4 destrezas, involucrar otras dimensiones que tiene que ver mucho con la competencia lingüística, ¿no? Cuando se enseña como L2 a personas que no hablan dicha lengua. Por tanto, para que ocurra un aprendizaje de una lengua, para aquellos atentos, por favor, los que ya saben hablar el aymara y tengan esa oportunidad o están ejerciendo ya clases de idiomas, tienen grupos a quienes están enseñando, obviamente también
Hay estudios, siempre hay que basarse en eso, no solamente una enseñanza empírica, ¿no? Siempre basarse en algo. ¿En qué se va a basar tu metodología? Por eso cada docente tiene su propio método de enseñanza. Siempre alguna vez hemos hablado, ¿no? Entonces acá, el aprendizaje de un vocabulario en cualquier lengua, ¿no? Está primero en el procesamiento activo, el primer proceso que se ha incorporado, ¿no? Uso contextual con referente, más que una mera repetición, ¿no? Tiene que estar contextualizado, tener su referente. Recién va a ser un aprendizaje significativo de vocabulario. Los contextos también, ¿no? Dicha palabra, ¿qué significa en otros contextos, ¿no? Luego, obviamente, generar las técnicas individuales o grupales de aprendizaje de vocabulario. Aquí entran lo que hoy vamos a revisar principalmente, ¿no? Algunos tienen sus propias estrategias, ¿no? Vamos a hablar la diferencia entre técnica y estrategias como tal. Y finalmente el procesamiento elaborado. Ya la palabra tiene que estar ya dentro del discurso. Con todo este proceso, obviamente, vamos a garantizar el aprendizaje de un vocabulario de una lengua como tal. Por tanto, ahora quiero partir de lo siguiente. A partir de ahora, voy a solicitar la participación de ustedes. Hemos conocido bajo qué fundamento. También les voy a plantear el método situacional, ¿no? Que quizá muchos conocen. Esto es más utilizado con lenguas extranjeras, ¿no? En lenguas nativas, por ejemplo, muchas se ha utilizado el método comunicativo, el método natural cuando se lee uno, el método audiolingual, el método ecléctico, el método gramatical, entre otros, ¿no? Y obviamente el método de sugestopedia, el método audiovisual que actualmente ya se ha manejado mucho, entre otros, yo les voy a ahora presentar algunas propuestas del método situacional aplicado en el aprendizaje del vocabulario aymara, ¿no? Como segunda lengua. El método situacional, como decimos, cada método tiene su procedimiento. No se puede obviar, ¿no? Pues no se puede saltar el procedimiento final al inicio al final. Es un método porque tiene un camino, tiene pasos que seguir. Si no es eso, será una estrategia, ni siquiera una técnica, ¿no? Por tanto, un método situacional hace referencia. Si estamos en un aula, lo que necesita conocer el estudiante es todo lo que les rodea en el aula, ¿no? Serán materiales, ambientes, techos, o quizá lo que necesita hacer órdenes, enseñanza, lo que necesita al contexto. ¿Por qué? Este método situacional está involucrado más en el aprendizaje kinestésico, ¿ya? El aprendizaje kinestésico se aprende lo que se ve, lo que se observa, lo que se toca, ¿no? Con movimiento, específicamente a través de los movimientos corporales tiene que aprender. Por tanto, el método situacional es recomendable para estudiantes que tienen aprendizaje kinestésico. Que les gusta aprender jugando, bailando, cantando, caminando, palpando, tocando específicamente, ¿no? No solamente con la mera repetición. Entonces, las técnicas linguales van involucradas a eso porque la lengua es palabra, no solo basta con la transcripción de palabras, necesitamos la pronunciación en una lengua, especialmente la aymara cuando tiene sonidos postvelares, no sonidos glotalizados y como tal. Por tanto, el método situacional tiene tres partes. Primero, la selección del contexto. Para elegir el método situacional, primero hay que identificar cuál es el contexto en el que hoy la temática, ¿no? Para aplicar, por ejemplo, si vas a hablar contenido de animales, lo mejor, el mejor contexto debería ser un zoológico, ¿no? Para enseñar método situacional. O caso contrario, traer los objetos de animales, no solamente fotografía, porque eso corresponde a otro método, ¿no? Animales, porque tiene que ir palpando específicamente. O sonidos reales de animales con el que puedas identificar. La situación está involucrado con el aprendizaje kinestésico, ¿no? El método situacional funciona en ese sentido.
Y obviamente tiene que ser real y situacional, dice, ¿no? Mientras más objetos reales tengas, mejor va a funcionar el método situacional. Partes de vocabulario simples a complicado, eso se llama, el procedimiento es gradación de vocabulario, ¿no? Vocabulario simples, frases, dependiendo del temario que tengas, se puede ir generando. Y finalmente, presentación contextual. Una vez conociendo el vocabulario, palpando, ese vocabulario tiene que aplicarse en contexto real, ¿no? Usar expresiones que realmente en el contexto que les sirva, ¿no? Específicamente, ¿no? Digamos, situacionalmente podemos elegir, por ejemplo, hay contenidos de textos que enseñamos, pero que en su contexto jamás va a estar en contacto, ¿no? Entonces, mejor elegir contextos situacionales donde el estudiante esté cotidianamente en contacto. Por más que el contenido que te indique otros, es necesario siempre readecuar los contenidos en el contexto real que esté involucrado los estudiantes para que este método funcione, ¿no? Selección, gradación y presentación contextual. Eso significa uso del vocabulario. Y finalmente, ahí vamos a colocar las técnicas linguales y las técnicas kinestésicas para el aprendizaje del vocabulario. Bien, parto de aquí ahora. Hay varias estrategias linguales, conocemos varias. Por ejemplo, la primera actividad en el que vamos a iniciar, no vamos a abordar todo porque hay cantidades. De algunos que sí son más importantes les voy a mostrar y vamos a practicar con ustedes. El primero, ejercicios bucofaciales se llama. Cuando estás en estrategias linguales, en la enseñanza del vocabulario, lo más importante cuando son lenguas distintas, entre el aymara y el quechua, los sonidos similares. Un hablante aymara va a asimilar rápidamente la articulación de los sonidos del quechua, ¿no? En el inglés, fonéticamente algunos se parecen, pero no son iguales, ¿no? En la escritura sí es distinta. Pero normalmente ocurre en los sonidos postvelares, en el aymara, ¿no? Que no pueden pronunciar los sonidos ant, no sé, ap y oma, chojña, y obviamente la dificultad está en la pronunciación, ¿no? Y ahí va a decir, en vez de tanta, no sé, tanta, chojña, quello, no sé, sonidos en vez de jaque, quizá a lo forzado van a pronunciar jaque, ¿no? Es que eso tiene dificultades en la pronunciación. Por tanto, una de las estrategias linguales es las actividades bucofaciales mediante la repetición. Los ejercicios bucofaciales consisten previamente, antes de la repetición, ¿no? Dependiendo la dificultad que tengan, ¿no? Dificultades labiales, dificultades paladales, sonidos postvelares, principalmente. Empecemos de los sonidos labiales. Imaginemos que en una de las dificultades del grupo de estudiantes, o quizá ustedes hasta ahora tienen ese problema, es el sonido de decir ap-i, ¿no? Ap-i, que es el pescado seco cocinado en piedra, y algunos todavía siguen en papi, ¿no? Incluso de papi. Lo que falta es el fortalecimiento de los labios para poder articular el sonido oclusivo. Por tanto, los ejercicios bucofaciales son muchas. De algunas de ellas puede ser, por ejemplo, fortalecer los labios, los bilabiales, ¿no? Agarrar el bolígrafo hacia arriba, hacia abajo, y verán que a veces el problema sabe ser más fisiológico, ¿no? Específicamente que forzarlo. Hay personas que no pueden agarrar un bolígrafo de esta forma. Ahí, ¿no? Hacia arriba. Y obviamente, a través de diferentes objetos se puede ir generando el fortalecimiento de los labios para mejorar la pronunciación. Uno de ellos es para actividades glotales postvelares, el que siempre se tienen dificultades del arwak, ello, equeco, coma, camaque, ¿no? Cuando es con el español está acostumbrado a sonidos velares, la ga, la ka, podemos pronunciar queso, kilo, gato, pero sonidos más posteriores, dificultad, ¿no? Una de las actividades bucofaciales
es las gárgaras principales, ¿no? Líquido, hacer gárgaras acá para fortalecer las cuerdas bucales y los órganos que tienen que ayudar en la pronunciación del sonido postvelar. Si tú todavía tienes esa dificultad de pronunciar, no sé, Hank o Orawa, en vez de decir Ekeko, todavía sigues diciendo Ekeko o Ekeko, ¿ya? Una de las actividades bucofaciales es Ekeko, ¿no? Hacer una gárgara y la repetición de la palabra. Si la dificultad era ka, ¿no? Algo tiene que palpar en tu sonido, así como hemos hecho los bolígrafos, que hay un objeto que está palpando nuestro aparato fonador, en nuestros labios, tiene que palpar, estimular tus cuerdas vocales o los órganos que van a articular el sonido. No podemos meter objetos, ¿no? Por encima tampoco será tan efectivo. Por tanto, agua, gárgaras ayuda a que puedas fortalecer esa parte de tus articulaciones. Y cuando tengas estudiantes con esas dificultades, la sugerencia siempre es trabajar las actividades de repetición previamente con ejercicios bucofaciales. Puede ocurrir otras actividades que quizás sean con sonidos paladares. La creatividad ya surge. Lo más importante se llama ejercicios bucofaciales, que tú apliques una actividad con un estimulante, eso se llama, algo tiene que estar en contacto de los órganos de la boca para que se puedan estimular y fortalecer y poder ya realizar la repetición. Enseguida voy a hacer un sondeo. ¿Cuántos tenemos todavía dificultades en la disartría, en otras palabras, ¿no? La articulación correcta, ¿no? La otra forma son las retahílas, y a partir de aquí voy a partir con estos dos. Lecturas conocemos, trabalenguas, canciones de la misma manera, las flashcards, entre otros. Estas dos voy a enfatizar, de los que normalmente ha funcionado para estudiantes en L2, porque lo más problemático es la pronunciación correcta. Y muchas personas, porque no pueden pronunciar bien y por el miedo, y ya no quieren seguir aprendiendo o se desmotivan en el aprendizaje. Y obviamente el que tiene que ayudar mucho es la persona que ya sabe. Jamás crear mofas. La mofa es la primera barrera que crea para aquella persona que tiene dificultades de eso, ¿no? Las retahílas son como las canciones, ¿no? Yo obviamente en la tarde de hoy, en la presentación del proyecto, estábamos hablando de estas retahílas. Las retahílas son como las canciones, pero no son establecidas. Nosotros podemos crear una retahíla, tiene un sonido repetitivo y a la vez el uso de vocabulario que estamos enseñando. Las retahílas son libres, ¿no? Uno puede generar, adecuar ese sonido a un ritmo, pero tiene que tener obviamente su rítmica, tiene que tener su métrica, así como cuando se crea una poesía, para que tome la atención de las personas, ¿no? En las kinestésicas tenemos, por ejemplo, enseguida vamos a ver, son varias, algunas se han presentado hoy en el proyecto, porque es una experiencia con niños como se ha presentado, y vamos a practicar con algunos que quizá tienen todavía, no solo ocurre la falta de articulación correcta en niños, también ocurre en mayores, ¿no? Porque es nuestra L2. Vamos a empezar entonces desde este lado, las primeras, que son las actividades. Tenemos varias lecturas, trabalenguas. Esto está enfocado más al método audiolingual, método comunicativo. Se pueden utilizar estas estrategias linguales. Y en el aprendizaje kinestésico, que está también relacionado con la inteligencia kinestésica de Howard Gardner, por ejemplo, tiene que ver mucho con el aprendizaje a través de movimientos corporales. Y ahí tenemos algunas sugerencias como la ruta de colores, palabras explosivas, juegos de roles, alfabeto móvil, la rayo y la dinámica de transcripciones, entre otros, que involucre actividad corporal. Estamos diferenciando de juegos, ¿no? Hay otros que se utilizan, por ejemplo, los juegos como estrategia para el aprendizaje de la lengua, le colocan, incluso hay otro que es la gamificación, que es más virtual, que se ha ido surgiendo a partir de estas estrategias. Empezamos con los primeros. La estrategia para poder realizar las actividades linguales, que es la repetición, actividades bucofaciales, retahílas, entre otros, tiene que ver primera
primero, ¿no? Un diagnóstico, identificar qué sonidos o qué palabras, qué dificultades linguales o audiolinguales tiene la persona, ¿no? Aplicar el desarrollo que tiene que ser con las estrategias y obviamente evaluar, ¿no? Que puede ser incluso la estructura de toda una sesión, ¿no? Y hoy vamos a aplicar con ustedes. Yo voy a solicitar participación de aquellos que tienen dificultades realmente en estas palabras. Estamos en la primera estrategia que va a ser las estrategias de bucofaciales y repetición, ¿no? Por tanto, vamos a partir desde ese momento, luego partimos con las estrategias del vocabulario como tal. Queremos empezar entonces las estrategias de bucofaciales. Acá. A ver, dos voluntarios, voy a partir de acá, por favor. ¿Quiénes tienen dificultades todavía en la pronunciación de alguna palabra del Aymara? ¿No? Eso quiere decir, si tienes dificultades, es que es tu L2, no es tu lengua materna. Dos, voluntarios o voluntarias valientes, no podemos decir valientas, valientes también, ¿no? Otra vez. A ver, ¿estamos por ahí? ¿Alguien captaza? Vayamos, el tiempo corre, por favor. Tenemos más actividades, hay varias estrategias que mostrarles hoy. Estamos empezando con las estrategias linguales, en este caso, que es actividades bucofaciales mediante la repetición. No hay voluntarios. Ahí está, Liz Ali dice. Liz Ali, buenas noches. Buenas noches, Ok, licenciado. Liz Ali, ¿en qué sonido tienes más dificultades? ¿Velares o postvelares? Creo que son en ambas. ¿O labiales? ¿O no puedes decir api? Me cuesta la pronunciación más que todo. Ajá, Eh, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Yo ahorita estoy cero en Aymara, nada de ya. Aymara. Claro, mis papás hablan Aymara, pero nunca me han enseñado de niña, entonces ahora me dificulta hablar algunas palabras, o sea, es difícil para mí empezar. Ok, vamos a hacer un sondeo, a ver cómo estamos. Sí, este es el primero, sonido postvelar, ¿no? El sonido dental vamos a colocar esta siguiente. Luego el sonido postvelar vamos a colocar el siguiente, exactamente. Y sonido postvelar vamos a colocar, a ver, ¿qué puede ser? Eh, ok, el más conocido, ¿no? No sé, esto vamos a colocar. Ya. Estos son sonidos labiales con los dos labios, alveolar con los dientes y la lengua, con los paladares. Incluso falta uno, ¿no? Que sería, o bien, vamos a colocar acá de la misma fonema. Chi, chi. Ya la vamos a colocar, ¿ya? Bien, tenemos 5. Liz, este es un vocabulario básico, ¿no? Queremos sondear si contigo necesitamos la estrategia bucofacial a través de la repetición. Vamos a partir primero, que es dos labios, tiene que tener así como tal, pero explosivos, reventando los labios. Va a ser api. ¿Vamos? Mm, ah, ah, y, Ajá, ah, muy bien. Api. Se nota la pronunciación, puede identificar el sonido explosivo. Eso quiere decir, no hay dificultad. Como en el español hay el pásafo, bizcocho. Nuestro labio está acostumbrado a sonidos labiales. Vamos, dentales, como la T. En este caso es el pan, ¿no? Anta. ¿Vamos? ah, an- ah, ah, Correcto. También. Eso quiere decir que en el español también hay la T, ¿no? Como el tito, dado, león, el sonido L. Lo único que se está haciendo es oclusionar el sonido, ¿no? Vamos con la che, que en este caso es chi. A ver, vamos. y, y, Ajá, chi, ¿no? Chichi, una variedad de pescado que quizá muchos no conocen al lado del lago. No sé si sigue habiendo. Eso sí puedo, desconozco, pero es una variedad de pescado pequeño como el ispi, ¿no? El chichi, ¿ya? Algunos dicen chichi a la suciedad, que también quizá bueno, regionalmente puede cambiar.
¿no? Chichi también puede ser chile en otras variantes, pero chichi en mi primera referencia lo he hecho al pescado diminuto parecido al ispi, ¿no? Aquí tenemos otro, anca. Ah, an- anca. Muy bien, anca. En la anca vamos a tener dos procesos. El primero es anca, el gallo como tal, y anca también la suciedad, ¿no? Cuando ya se forma color en la piel, la suciedad, anca. De ahí vienen los términos andinos, es ese ancoso, de ahí viene, ¿no? Como tal. Vamos al último, ello. Una pregunta, Listen, ¿ahí ¿No? es hilo o es ello? Eso ya me Ello, mal. Ello. ello, sí, Ello. Tengo como una también, E. dicen, tengo problemas también, es que ahorita estos son con palabras explosivas, ¿no? Pero Ajá, ahorita lo que tengo problemas, digamos, con la T, con la H, creo que es hay uno, y con la ajá. PA, Los sonidos expirados. algo así, no me Ajá. cuesta las palabras, Ok, no ok, fácil. muy bien. Ello, vamos, ello. Ello, Ok, una más. ello, Ya. Algo por ahí está ello, exactamente, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, a algunos les facilita a la primera, porque tienen más, quizá porque hablan constantemente. Las personas en L2, cuando por primera vez entran en contacto con ese sonido y a la primera pueden articular el sonido, es que se está practicando constantemente el aparato fonador, ¿no? Acostumbramos a hablar y cuando son más orales, linguales, su actividad en el quehacer diario, obviamente se está fortaleciendo sus diferentes puntos de articulación y pueden articular. ¿A quienes les cuesta mucho? A las que no les gusta hablar mucho. Las exposiciones les atesa, no están en constante comunicación, obviamente no están practicando la articulación de sonido y a la primera no van a decir papi, estarán papi, papi, entre otros, ¿no? La segunda etapa, según el procedimiento del aprendizaje, es esto, presentar contextualmente, ¿no? Y obviamente ahora le estamos adicionando, por ejemplo, si tiene varias acepciones, anca dijimos que era gallo, anca también es la suciedad, ¿no? Acumulada. Y en el uso contextual, ¿qué podemos decir? Esto es la categoría del sustantivo, por tanto nos falta verbo para que sea una oración, ¿no? Entonces aquí adicionamos cualquier verbo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir ap y aljita. ¿Cómo puedes decir con algún verbo, Liz? Otro verbo perdón, ¿de cuál verbo? del api. ¿Qué puedes decir api? Yo estoy diciendo vendeme api. Api aljita. ¿Algún verbo que conozcas? Ninguno. Ok, quiero. Munta. Munta. Quiero. Vamos entonces. Api munta. A ver. Papi munta, Munta. Munta. mun- Normal. munta, ¿no? Munta. Ok. Aquí estamos. El uso contextual, cuando ya desarrollamos, aplicamos el aprendizaje, ya tiene que ser ya en el contexto fluido, en una oración. Si no, no va a haber aprendizaje de vocabulario. De acá podemos generarlo. Ap y munta, ap y aljita, ap y jiwakiwa, ap y moxawa, ap y walhawa, ap y alanirapita, etcétera. Varios verbos la básica, ¿no? La oración básica de una expresión es que sea el verbo. Como no son verbos, aquí necesita un verbo término. O incluso solamente un afirmativo de la cero, cero estar va a ingresar, ¿no? Acá, igual, ¿no? Estamos afirmando, obviamente, en función de una afirmación de cero estar. Ya estamos especificando. El procedimiento con anta puede ser, por ejemplo, antawawa lurañani. Una oración con anta, ¿no? Anta awawa lurañani. O anta aljita. Con el mismo verbo, ¿cómo sería Liz? ¿Qué? Con el Eh, mismo verbo, con munta, ¿qué sería anta? sería
pan, ¿Ya? Munta, monta, quiero, quiero, exactamente. ¿Ya? Ant amunta. Ahora, de aquí quiero enfatizar uno de los procedimientos, por ejemplo, que a veces en el aprendizaje es la elección de la vocal, ¿no? Ya va a depender mucho de la persona que está en función a un grupo de personas. Lo que sí he notado, cuando es un L2, palabra por palabra va a ir completando y de a poco hay que ir restando cuando estamos en la estructuración de escritura con elisión vocálica, de a poco tiene que ir perdiendo la elisión, ¿no? Porque directo son un porcentaje minoritario que cambia ahí mismo, tanto monta, ¿no? Y obviamente ahí, como se está mutilando la vocal A, muchas veces cuando están en aprendizaje de L2, ya van perdiendo su sentido, dice, ay, pero, y van buscando hasta ahí para recordar, ¿no? Pero no hay ant, ¿no? Por tanto, cuando están como L2, personas que recién están aprendiendo de a poco ir generando ya los sufijos, acá podemos ir sufijos oracionales, entre otros, eso va a ir generar. La estructura básica es lo más recomendable. Walkie Walis, muchas gracias. Vamos, una persona más. A ver, Liz, contigo no hay problema el uso de las actividades linguales de bucofaciales. Puedes articular los sonidos. Y aquí, a ver, otra persona más que tenga dificultades con la pronunciación. Sin miedo, vayamos. Vamos a ir pasando. Si no, creo que es el único caso para utilizar el método, en este caso, la estrategia audiolingual con ejercicios bucofaciales mediante la repetición, ¿no? Bucofaciales. Ok. Vamos al siguiente. El siguiente, que también es, ok, Víctor Hugo. Víctor Hugo. Sí, licenciado, buenas noches. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Asquiarumaki, pana. ¿En qué punto de articulación tienes dificultades? Eh, Justamente ahorita lo que estaba mencionando la compañera, tal vez en lo que llevan apóstrofes. Ajá, sonidos, en cualquier punto. A ver, Sí, vamos a cambiar aquí algunos. A ver, trivocálico. Vamos a colocar uno que es chaña. Ya son tetravocálicos ya. No, antahuahua. Ya son 4. Sí, aquí vamos a cambiar, ya no. Aquí vamos a colocar chihuara. Ya. No, ya no con esto. Aquí vamos a colocar el cómo vamos a colocar. Ya son palabras más extendidas, pero los sonidos siguen ahí. Vamos a empezar el primero, a ver si tenemos dificultades. Esto es ampachaña, o en algunos casos contrarios con su variante solamente ampachaña, no problem, ¿ya? Ampachaña. A ver, vamos. Ampachaña monirista. Ok, ampachaña monerista. ¿Está bien? No hay problema. Ok, otro. Antahuahua. Tantahuahua monirista con ese, Ya, está bien, está bien. con el verbo monirista, Antahuahua. ¿no? Ok, está correcto. Chichihuara. Chichihuara. Chichihuara, escucha, primera vez, Ok. licenciado. Una Sí, es una variante, pantalla. sí, Chichihuara, una variante del granizo fuerte, ¿ya? Cuando queda, sí, una variante. Quizá en otras regiones lo utilizan con otra palabra. Chichihuara, eso cuando el granizo está cayendo en cantidad, ¿no? Eso es. Chichihuara, ¿ya? Ya, licenciado. Sí, por primera vez estoy escuchando. Ok. Y Chichihuara, Elicumo, curso ajá. taina. Elicumo, Kelly como taina. ajá. Elicumo No tengo. tainao, exactamente. Muy bien, Víctor Hugo, de ahí no hay problema contigo en las pronunciaciones, quizá en la escritura estás con dificultades, pero Sí, lo que licenciado. estoy mostrando, ¿no? Lo que estoy mostrando, el primer procedimiento
en el método situacional, acá estoy mezclando, enseguida vamos a ir al método situacional. Es que primero se presenta el vocabulario, tiene que hacerse específicamente el conocimiento de las palabras, siempre va a tener su función social cuando se use la palabra en contexto, sí o sí. No basta un glosario como tal, ¿no? Ok, vayamos ahora, sí creo que estoy aquí, ¿ya? Segundo, el tiempo nos va a pisar si no. ¿Dónde estoy? Aquí creo que estoy. Ok, las retaílas. Las retaílas, cuando estamos con grupos. Las canciones a veces suelen ser muy amplios y las canciones casi normalmente no son tan aplicables a la unidad temática, excepto el Mayata Tunkaro, Tunkata Pa Tunkaro, ahora ya viene Paya Tunka Mayanita, Kimsa Tunkaro, al ritmo Cuyawada que ha aparecido otro, ¿no? Eso sí están enfatizados netamente a los números. Y ahora, por ejemplo, si queremos aprender los nombres, ¿no? Las expresiones kuna, sutimaja, sutijaja, José agua, humasti, kunjamaktasa, ese tipo de conversación se pueden generar en un retahílas, ¿no? El retahílas acopiar a un ritmo conocido que obviamente tiene que tener sus propias rítmicas, su métrica, y que además sea llamativo y que te ayude a organizar ese vocabulario que no existen en las canciones. Por ejemplo, si queremos hablar de animales, en Aymara algunas canciones solo mencionará Kunata, Kisa, Urpila. Una vez se menciona, después va a hablar de otras cosas, de otra vez. Otra es, por ejemplo, canciones, hablando de acá, tiene mucha relación con las canciones, las retahílas, pero las retahílas son más funcionales. Uno puede ir creando, son una secuencia de sonidos, de palabras con ritmo, con una función específica, ¿no? Otro de las canciones para animales, por ejemplo, que será Añatuya, Wajiwataina, y Añatuya se pronuncia la única vez. Luego quizá vendrá otro, por ejemplo, Pampa Kunisikusi, Pampa Tani Tani, quizá después, no sé, Pampa Kamakeito, unos 3 animales, más no. Pero no está tan relacionado con tu tema. Quizá la canción ahí te servirá como una estrategia para animar la sesión. Pero las retahílas a veces te sirven organizar esa unidad temática, ese vocabulario, con acoplando a un ritmo específico. Por ejemplo, acá tenemos las famosas retahílas, con ustedes vamos a ver. Cauquín quizá, ahorita un momento, estos son los famosos. Aquí estamos, ¿ya? Por ejemplo, más arriba, aquí tenemos la trabalenguas. ¿Qué pasó con esta computadora? Retahíla. Yatecan Yanaka dice, ¿no? No hay canciones en Aymara para enseñar Yatecan Yanaka, ¿no? Útiles escolares. Acá dice, epijan, epijan, pancajao, pancajawa, epiñan, epiñan, quelcañao, quelcañawa, epijan, epijan, ¿no? Acanquiu piscuñajaja, dice. ¿Cuánto vocabulario encontramos sobre Yatecañanac? Aquí está epiña, epiña, panca, panca, epiña, quelcaña, piscuña, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que se está identificando acá? Por ejemplo, termina en han, también estará en an, ¿no? Termina en wa, estará en wa, aquí hay otro han. Así como en la poesía, hay las rimas, cuando son poesías líricas, las canciones son más llamativas cuando tiene que tener esas terminaciones, esas rimas, esas rítmicas como tal. ¿Dónde se ha adaptado, no? Este es, por ejemplo, acá, creo que me voy a salir para que ustedes puedan, o quizás se va a escuchar, creo que no estoy con parlante exterior. Ok, díganme si pueden escuchar, por favor, para cambiarlo el tipo de pestaña. Confirmen. Digamos, no se oye, Liz. Ok, entonces voy a salir, ¿ya? Es que estoy compartiendo toda la pantalla. Voy a compartir solamente la pestaña. Una retahíla es adaptar a un sonido No se conocido. oye nada. Sí, sí, sí. En este caso,
¿dónde está? Una ventana. Toda pantalla. Ok, esto. Ahora sí. Ok, acá hay una canción en inglés. Dice, ¿no? In my back, back, back. Dice, ¿no? Ahí estamos. Here's my book, 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 my book, 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 in my back, back, back. Here's my Book, dice, ¿no? Ok, ahí, por ejemplo, hay un ritmo con el que me puedo yo valer para adecuar una retahíla en Aymara para la enseñanza del Aymara, del vocabulario Yatikanyana. La canción decía, ¿no? In my back, 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 it's my book, 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 ¿no? Here's my book. Hay un ritmo ya existente, porque a menos que sean un experto en composición de sonidos, tú puedes crear tu propia melodía incluso, pero hay que para las retahílas es válido. Y acá estoy utilizando en el Aymara, ¿no? ¿No? Para crear esa canción en inglés en Aymara, ¿no? Una retahíla en Aymara para enseñar Yatecañanac. Entonces, como en inglés decía, it's my back, no, in my back, 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 ¿no? Y lo estoy adecuando el sonido con epiña, ¿no? Epijan, pancajao, pancajaua. Ahí estamos. Epiñan, epiñan. Ahí estamos, ¿no? El cañao, el cañagua. Ahí está, ¿no? Y cuando termina, here's my book. Ese ritmo estará. Acanquiu. Piscuñaj va a ir ingresando, ¿no? Cuando esa adecuación, enseguida vamos a hacer con una temática especial. Se puede ir adecuando varios sonidos, ¿no? Para el aprendizaje del vocabulario. ¿Cuánto aprendizaje he colocado acá? Aquí está uno, ¿no? Epi, panca, epiña, epija. Esto no hay como canción. Las retahílas te permiten adecuar el vocabulario a un ritmo. Para las personas que les gusta aprender cantando y no hay canciones relacionadas a este tema, se puede ir generando una retahíla adecuando a un ritmo. Lo más importante, que tengan sonido, que tengan rimas, ¿no? Y además, las palabras claves tienen que ser más repetitivos, ¿no? En unas retahílas. Por aquí creo que hemos visto algunas retahílas. A ver si lo encontramos más arriba, creo. Ok, creo que no. Ok. Más abajo creo que es. Enseguida. Aquí está. No, esto es trabalenguas. Ok. Enseguida vamos a ir a una de las retahílas, ¿ya? La segunda estrategia que hemos visto, estrategias linguales, ha sido las retahílas. Las lecturas ya ustedes ya lo conocen, las trabalenguas de la misma manera, la repetición, canciones, ¿no? Que tiene que ver mucho con las retahílas, o enseguida ingreso con las flashcards y las palabras contrarias con estrategias linguales y las estrategias kinestésicas que tiene que ver mucho con el movimiento del cuerpo. Mientras se hacen estas actividades tipo juegos, porque son actividades de juegos, incorporado con las repeticiones linguales, ¿no? Por eso no son netamente juegos, ¿no? Son estrategias kinestésicas mientras se realizan actividades eh, kinestésicas, la pronunciación del vocabulario tiene que acompañar a estas estrategias. Si van a ser estrategias kinestésicas, caso contrario, solamente serán, no sé, movimientos corporales, juegos recreativos o quizá al final imitación de movimientos. A ese nivel va a pasar si no está acompañado de pronunciación de vocabulario, ¿no? Específicamente. Entonces, para esto puede hacerse paralelamente o primero se hace la actividad física, luego la pronunciación. Actividad física, pronunciación, ¿no? Enseguida vamos a ver algunos de esos ejemplos como tal. Vayamos entonces a la siguiente. Las trabalenguas, ustedes ya lo conocen. Quiero llegar a dos situaciones que tenemos. Por ejemplo,
acá tenemos algunas. Ok, las trabalenguas ya la mayoría conoce. Acá tenemos las otras, las estrategias kinestésicas con el movimiento, ¿no? Específicamente el uso, mientras más concentrado esté en el movimiento de la mano, acá, por ejemplo, se puede ir generando. Esto es un alfabeto móvil. En el español ya te lo venden hechas. En el inglés ya te venden hechas. Pero en el Aymara necesitamos crearnos nuestro propio alfabeto móvil para enseñar vocabulario, sonidos, ¿no? Acá, por ejemplo, están los niños formando la palabra Aymara, ¿no? Por tanto, apenas vayan armando, se puede ir fortaleciendo incluso el sonido, ¿no? Por ejemplo, acá dice P, ¿no? Ahí va a decir pa, A, N, K, A específicamente, o caso contrario, Aymara, mientras va a ir formando. El movimiento corporal con el acompañamiento del vocabulario recién se va a formar como estrategia kinestésica. Caso contrario, seguirá haciendo juegos considerados otro tipo de actividades corporales como tal, ¿no? Entonces, una de las estrategias kinestésicas que ayuda también para estudiantes con aprendizaje kinestésico es que se le enseñe vocabulario con movimiento de las manos y vayan repitiendo también, o no, se ha perdido, no estoy con la diapositiva en línea, vas a disculpar. Gracias por el recordador, ahorita me estoy acordando. Ok, muy bien, van a disculpar, así siempre a veces por la emoción se me pasa y pensé que estaba todo en línea. Ok, acá por ejemplo, ¿no? Estrategias kinestésicas, ¿no? Cuando tenemos el alfabeto móvil, les decía, esto nos venden hecho en español, y hay en inglés, en el Aymara no existe, tenemos que crearlos nosotros. Y una de las experiencias que hemos tenido con el proyecto de este año es que se ha aplicado las estrategias kinestésicas, el alfabeto móvil, para que puedan aprender los niños vocabulario del aula, ¿no? Partes del aula. Como esta parte del método situacional tiene que estar con lo que les rodea al estudiante, ¿no? Uno de los métodos. Otra estrategia kinestésica, quienes les gusta aprender jugando, una de las estrategias que acá son muy, muy usados en línea, pueden encontrar diferentes tipos de actividad de palabras explosivas, físicas y juegos. Más que todo se han creado juegos, ¿no? Es como unas bombas que explotan, ya eso se llama gamificación como tal, ¿no? Acá, por ejemplo, en cada globo tienen palabras, vocabularios insertados. A las personas que les gusta aprender jugando entretenido, este tipo de aprendizaje es muy funcional para ellos. Aprenden mejor haciendo estas cosas y no repitiendo ni sentado. Van a repetir la palabra y obviamente le debes reforzar esa actividad que han hecho. Aparece el vocabulario, van a ir leyendo. Y si no va a ser la lectura, solamente va a ser un juego de reventar globos, así una competencia de globos se puede convertir si no está acompañado de la repetición lingual como tal, ¿no? A esto se llama ejercicio, estrategias de palabras explosivas. Obviamente, palabra que se identifica, hay que ir correlacionando con la imagen, incluso puede adicionarse otras estrategias para que el aprendizaje sea significativo. Lo más importante para una estrategia kinestésica, palabra, la acción y la palabra como tal, ¿no? Ok, tenemos la ruta de colores, que es otra forma, ¿no? Saltar en los colores. Ejemplo, esta es la fila de los niños y va a ir formando, ¿no? Salta, rojo, huila, anco, ello, chogña. Eso es aprendizaje individual, ¿no? Ellos eligen a cuál color. Al mando del profesor uno puede ser, por ejemplo, el profesor dice, chogña, saltarán al verde. Ellos saltarán al amarillo. Huila, saltarán al rojo, ¿no? Con esta actividad, los niños que tienen o las personas que tienen aprendizaje kinestésico, aunque no lo crean, hay personas mayores que les gusta aprender haciendo, jugando, aprendiendo. No es que todos les gusta estar sentados. Por eso hay que identificar el tipo de población de estudiantes que tenemos, ¿no? Uno de ellos se llama ruta de colores. Algunos ejemplos estamos mostrando, ¿no? Y otro, por ejemplo, dinámica de oficios es, por ejemplo, ponerse en el rol del otro, ¿no? De otra profesión o de otra persona como tal. Entonces, para personas con estudiantes con aprendizaje kinestésico, también sirve eso. Ahora sí, quiero empezar con ustedes. A partir de este momento,
Algunas estrategias les he mostrado y vamos a aplicar de manera práctica el método situacional con actividades linguales y kinestésicas, estrategias linguales y kinestésicas. Acá tenemos una situación de aprendizaje de vocabulario. Kamsañanisa. Walhar una kaunutjiti, humatij aymayatstaja, y nasan yatekstat kamsañanis y monitor, teclado, CPU, kamsañanis data show, katuk ambinak, uthaspa, ¿no? La necesidad de aprender este contexto, el método situacional es que se tiene que aprender con lo que les rodea al estudiante, mientras más objetos reales tenga, y el vocabulario va a ser funcional de ellos. Muchas veces en clases de agua aprendemos, por ejemplo, no lo sé, animales silvestres o domésticos, ¿no? En Aymara, el buzo, la vaca, la gallina, el conejo, algunos animales, ¿no? Que nunca algunas veces estudiantes de L2 han estado en la provincia, nunca han estado en contacto con ese animal, ¿no? Y la vaca, quizá por dibujos se lo han colocado. Incluso cuando nunca lo han visto, es que a veces pintan incluso el chancho de verde, el buzo de celeste. En los niños ocurre eso, ¿no? En personas mayores, imaginemos, acá damos un texto, nos enseñan cosas de Estados Unidos, Disneylandia, entre otros. Nunca hemos estado, quizá nunca vamos a estar. El aprendizaje no es tan significativo. El método situacional nos ayuda a que el contexto que nos rodea sea significativo y funcione para nosotros. Si el objetivo va a ser saludos, ¿no? Y la funcionalidad de los grupos de estudiantes es, no sé, ir a una entrevista de trabajo, entonces la situación será crear un contexto de conversación, pero real, no improvisado, ¿no? ¿Qué significa eso? El aprendizaje, el método situacional. Si queremos crear una entrevista situacional, hay que ir y salir. No importa, si estamos en una ciudad, salimos a un mercado, tiene que hablar con una tercera persona que no es el profesor, porque con el profesor tiene confianza y de alguna manera con esa confianza que tiene puede ir incluso equivocándose. El reto está cuando se habla con terceras personas. En el aprendizaje del inglés es lo mismo. Podemos comunicarnos entre compañeros con el profesor, y cuando realmente queremos comunicarnos en una situación real con una persona extranjera o en una entrevista de trabajo, ahí ya viene el reto. El método situacional nos ayuda a enfocarnos en ese tipo de contextos. Acá tenemos entonces método situacional. ¿Algún vocabulario que conozcan de acá, por favor? Ahora sí, empiezo con el diagnóstico, con el proceso de esta situación. ¿Algún vocabulario aymara? ¿Qué te suena? ¿Qué dice a ti? Todo. Puede ser agentes, objetos, infraestructura, entre otros. A ver. Participemos, por favor. El tiempo corre, si no, no voy a poder concluir. Hay dos situaciones. Quiero aplicar el método situacional en el aprendizaje del vocabulario aymara. Ahí estamos. Naira Bautista dice Atamiri. Ahí está. Veremos si hay Atamiri. Sí hay Atamiri, ¿no? Hay uno. Computadora. Ok. ¿Qué más hay? Con Ambisutki, ¿no? Estamos en el diagnóstico. ¿Con cuánto de vocabulario vamos a empezar? Hay uno. Solamente hay uno. Participen en el chat si no les gusta participar en la oralidad. Caiteñani. Tijuana dice. ¿Hay mesa? Sí hay mesa. Dos tenemos hasta ahí. Atamiri, Tijuana. Aquí voy a ir anotando algunos vocabularios que ustedes están mencionando porque en el aprendizaje del vocabulario tiene que haber sí o sí un diagnóstico previo con cuánto vocabulario hay. Tienes que presentar el vocabulario, finalmente aplicar la estrategia, después evaluar. Particularidad que hemos aplicado con los niños de una institución educativa mediante el proyecto. Había Tijuana, alguien ha escrito. ¿Qué más tenemos? Onuña y Atiquirinac, 4 vocabularios. Onuña y Atiquirinac, ¿ya? 4. ¿Qué más hay? Ok, hasta ahí. Achacu dice. Achacu, exactamente. Mouse, tal cual, ¿no? Con Ampisut, a ver, vamos a proyectar otra vez una más la situación. La situación de aprendizaje es esto, por eso ahí se basa el método situacional, ¿no? Situación de aprendizaje del vocabulario, esto es. Hemos encontrado Achacu, Atamiri y Yatiquirinaca, Tijuana, decía uno, Conuña, había asientos, exactamente,
A ver si hay uno más, con eso voy a pasar. Punco, dice. ¿Hay puerta o no hay puerta? Obviamente, aquí está la puerta. Se puede observar, se puede tocar. El aprendizaje kinestésico se basa en esto. Hay que observar, hay que tocar el objeto, ¿no? Recién se basa en el aprendizaje kinestésico y lo lingual tiene que estar siempre en la repetición del vocabulario. Ok, parto con eso. Si hay alguno más, con eso termino. Perca, dice, pared. Muy bien. Ok, hasta acá tenemos una más, ¿no? Cauquinquis. Perca. La primera fase del método situacional, entonces, presentar el vocabulario contextual, el diagnóstico, previo diagnóstico. En el diagnóstico hay 6. Aquí vamos a presentar, por ejemplo, el procedimiento. Algunas de esas son propuestas mías, algunas que ya conocían. Todo el equipo se llama Atamiri, ¿no? Takpachao Atamiri Sat. Acá mismo dice propuesta personal, está en línea, si alguien lo ha encontrado, lo ha encontrado. Y su forma de aprendizaje del vocabulario, si lo ha hecho bien, si no, hoy vamos a aprender, ¿no? Mediante el método situacional. Vamos a enfocar primero todo lo que está en la mesa, ¿no? Porque obviamente lo que está ya, algunas veces ya lo han mencionado, yatiquiri, yatichiri, que hemos encontrado, perca, achacu, etcétera. Algunas palabras ya lo han mencionado ustedes, ¿no? La presentación del vocabulario puede ser en diferentes recursos. Infografías, vocabularios sueltos, puede ser los famosos flashcards, ¿no? Imagen, palabra, donde justamente por el tiempo voy a mostrarles solo algunos, los flashcards, por ejemplo. A este tipo de herramientas decimos los flashcards, ¿no? Donde está la imagen y su palabra, ¿no? La imagen, palabra, traducción, solamente la imagen y palabra en aymara, ¿no? Con sus variantes, o caso contrario, como el otro dice, solamente la imagen y su palabra, e incluso solo la imagen, posterior está las palabras. Puede ser un recurso para presentar el vocabulario o, como en este caso estamos poniendo, una infografía, ¿no? Una infografía que tiene que ver, por ejemplo, en la presentación de todo el vocabulario con sus señalizaciones. Tenemos Hantayaña, ¿no? Botón de power. Hamokeri, que hace la imagen, ¿no? Limsutlapi, que está impreso, la hoja impresa. Limsure, impresora, Atamin Piruachiri, porque aquí es unidad de procesamiento central, ¿no? Hanawikucha es el LED indicador de prendido. Likanaira, que es no, la cámara web, cámara digital web. Unta, que es obviamente el monitor, ¿no? Donde se observa. Acá, obviamente, Piruachir es un medio de almacenamiento. Arsurinaka está parlantes. Lika Katokeri, obviamente, es o en algunas veces me han propuesto que sea Lika Piandairo o Picatairo, algo por ahí, ¿no? No recibe, dice el Wi-Fi, distribuye. Desde ese lado sí se quería correcto. Parlaña, que es el micrófono para hablar, ¿no? Lint aquel caña, porque escribimos apretando uno por uno, ¿no? El teclado. Uyuya, porque gira constante. Achacu, por lo mismo achaco. Y obviamente USB punculla. Punculla lo llamamos como puerto, ¿no? Y acá tenemos cuántos vocabularios, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 vocabularios, con el que habíamos iniciado, más lo que existe allá va a estar yatequiri, yatichiri, perca, decían algunos, por ejemplo, punku, etcétera, ¿no? Todo lo que se pueda hacer. La primera fase está dada, ahora nos falta, por ejemplo, el aprendizaje. Una de las estrategias para aprender a través de las flashcards, vamos a hacer las retahílas. Acá tenemos, por ejemplo, una canción como hace rato, decíamos, otra vez me voy a salir. Tengan mi paciencia, por favor, tengo minutos contados, creo ya. El tiempo ha pasado porque la charla ha sido un poco extendida. Quería mostrarles no solo uno, sino varias estrategias para el aprendizaje del vocabulario. Ahora sí, vayamos. Una ventana, aquí estamos, creo, una pestaña mejor. Muy bien. Vamos a ir una canción sobre computadora, ¿ya? Que sean cortos, repetitivos. ¿O qué pasó con esto?
La computadora tiene 4 pares. La más Ya no hay parlante ahora. importante es el CPU. Ahí está. Está apareciendo. Problemas técnicos. ¿Dónde no? El ratoncito tiene 2 orejas y si las aprietas hace clic, clic, clic. El monitor es como la tele y adentro tiene Una más, una más. la computadora tiene 4 pares. La más importante es el CPU. El ratoncito tiene 2 orejas y si las aprietas hace clic, clic, clic. El monitor es como la tele y Ok, adentro solo demuestro. Ok, me salgo ahora sí. El ritmo decía, la computadora es más importante, tiene 4 partes, es el ritmo, ¿no? Tarararara, 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 tarararara. Ese es el ritmo, ¿no? Tengo que adecuar a ese ritmo a las retahílas. Después de presentarles con flashcards, ahora yo les quiero mostrar específicamente el aprendizaje del vocabulario a través de ZI, las canciones cortas para las personas que les gusta aprender cantando. Y están las ZI, las de la Tamire, está adecuado a lo que estaba la canción de la computadora, ¿no? Y aquí las que están en verde son elevaciones de voz, los que están en rojo son el vocabulario situacional. Está Atamiri, Piruachiri, Limt Aquelcaña, Untaña, Atamiri, Parlaña, Achacu, Licanaira, son 8 vocabularios que en esta canción podemos aprender cantando. Entonces acá, por ejemplo, como el ritmo decía, la 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 la, ese es el ritmo, ¿no? Porque son sonidos repetitivos, tipos ondas, son las retaílas. No las canciones. Quizá alguien se atreve a adecuar un ritmo de canción con tipo de vocabularios, pero va a ser un poco más complicado adecuar el uso del vocabulario como tal, ¿no? Dice entonces, como tal, dice, ¿no? Atamiri jaja, wali hiwakiwa, ukah atamiña, pirwa chiriniwa, limt aquel cañaja, walja aquel cañani, untasi pasti, pusi irwakani, la 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 la. Puede seguir un ritmo como tal, ¿no? Más lento, entonces puede ir uno por uno, ¿no? Atamiri jaja, wali hiwakiwa. Estamos la elevación en las letras del voz. Voy a, o bueno, con un voluntario, por favor, voluntaria, que alguien quizá, si alguien más, ya vamos a terminar, por favor, tengan paciencia los que están en línea. Kitty Sambarloctani, a ver, otra vez. ¿Quién está con la mano levantada? Liz Ali, Víctor Alanoca dice, Liz, ¿estabas desde antes o se ha quedado tu mano arriba? Víctor. Acá estoy, Chiri. Ok, a ver, Víctor Jumampi, a ver, veamos si podemos aplicar esa retahílas para aprender el vocabulario. En este caso, yo noto que sí tienes nociones del es, no es como tu L2, quizás era el N1, pero veamos la práctica de las retahílas, ¿no? El ritmo es la, a ese ritmo, ¿no? A ver, intentemos con las retahílas. Dice, ¿no? Atamiri jaja, wali hiwakiwa, ukaj atamiña, pirua chiriniwa. Ahí va. Vamos. Atamiri wali kiwa kiwa. Uka atamiña pirwa chariniwa. Limta kelkanya walja kelkanyani. Untaña pasti pusi irnakani.
Ok, ¿no? Untaña pasti pusi irwakani. Nos vamos a dejar siempre en el verde, es la elevación de voz. Entonces todo lo demás es lineal, ¿no? Más abajo dice, ¿no? Atamiri jaja, walhachani niwa, parlaña pasa, paninira kiwa, achakupasa, hachawichinkani, likanaira pasa, chulanairani, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá estamos aprendiendo el vocabulario. A ver, Víctor, si está más, puede ser. Una más voy a cantar y a ti te toca. Atamiri jaja, walhachani niwa. Atamiri jaja. Vamos, vamos. Atamiri jaja, walhachani niwa. Parlaña pasa, paninira kiwa. Achakupasa, hachawichikani. Yekanaira pasa, chulanairani. Ok, muy bien, Víctor, un aplauso. Lo que es lo que está pasando. Por ejemplo, como hemos hecho solamente actividad lingual, no hemos aplicado la actividad kinestésica. Acompañado con la actividad kinestésica, el ritmo sale más. Yo puedo acompañarme con la mano, por ejemplo, actividad kinestésica, ¿no? Estrategia kinestésica, mover las manos cada vez que vaya a la elevación de eso. Entonces voy a colocar, por ejemplo, atamiri jaja, walijiwa kiwa, uka atamiña, pirwa chiriniwa, lim aquelcaña, walja aquelcañani. Además, con mi cabeza puedo ir llevando el ritmo. Entonces, el aprendizaje kinestésico siempre va a ir acompañado del aprendizaje de la estrategia lingual, ¿no? Y aquí con la cabeza me voy a acompañar el segundo párrafo. Atamiri jaja, walhachani niwa, parlaña pasa, paninirakiwa, achakupasa, hachawichinkani, likanaira pasa, chulanairani. Ahí está, ¿no? A Víctor le ha faltado el acompañamiento de la estrategia kinestésica, por eso algunos ritmos ha ido variando, ¿no? ¿Qué te acompaña entonces? Aprendizaje kinestésico con lo lingual siempre va a ir acompañado para aprender un vocabulario, ¿no? Como tal. Ok. Vamos al siguiente, situación de aprendizaje del vocabulario. En esta oportunidad tenemos el aula, el ambiente, ¿no? Acá la situación de aprendizaje va a ser, no sé, pizarrón, bolígrafo, estudiante, profesora, mesa, silla, horario, no sé qué vocabulario más, lo que esté rodeando al estudiante y tenga que aprender, ¿no? Situación de aprendizaje número 2, a través del método situacional con técnicas y estrategias linguales y kinestésicas, ¿no? Entonces voy a aprender, esta vez ya no vamos a usar el aprendizaje de canciones. Para estudiantes de aprendizaje gramatical o aprendizaje que les gustan ir aprendiendo, escribiendo desde la edad, ¿no? Entonces acá tenemos algunos, por ejemplo, imágenes para correlacionar, anotar las palabras, correlación, imágenes con palabras, ¿no? Transcripción y correlación, ¿no? Son los instrumentos, las actividades para este tipo de estrategia, ¿no? Y obviamente, previamente, estos vocabularios se puede ir enseñando también con palabras, ¿cómo se llama? Con las flashcards, más conocidos en el inglés, ¿no? Como flashcards, específicamente, ¿no? A ver, voy a... ¿Dónde estamos? Y con eso me voy a ir aquí atrás. Justamente el ejemplo estaba con eso. Otro voluntario, por favor, vamos a aplicar ya no las retahílas. Esta vez vamos a aprender la transcripción o la correlación de imágenes, que es otra estrategia para aprender el vocabulario. A ver, otro voluntario o voluntaria, ya termino con esto. Machaca Quispe Angélica dice. Quispe Machaca Angélica. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Kamisaki Angélica. Vamos a empezar contigo entonces. El primer paso del método situacional es la evaluación. Como acá no son imágenes, son palabras. Entonces voy a evaluar diagnósticamente, por ejemplo, ¿cuántas de esas palabras conoces sus significados?
Tú dime, solo uno, ninguno, dices, por ejemplo, para mí que el caña es, no sé, rayar, no sé, algo por ahí. A ver, veremos, es el diagnóstico. De las palabras que están en lista, ¿cuántos de esos conoces? Ya, a ver, checachaña es regla, Ajá, calcaña es bolígrafo o ajá, lápiz, piña es mochila, ajá, arupirua es diccionario, si no me equivoco. ajá. Samichañanaca, uy, es así, no sé. Conoña es silla o un asiento para sentarse, panca es libro, piscuña es borrador, Ujú, juchuña es tajador, ujú. apuntiri, apuntiri, tampoco, no recuerdo bien, y asquichiri, ay no, tampoco, son tres que no conozco muy bien. Ok, acá tenemos ya un vocabulario previo, ¿no? Entonces, en el diagnóstico nos damos cuenta que si realmente necesitan aprender más. Hay que hacer énfasis entonces al vocabulario desconocido, ¿no? Samichañanaca, apuntiri, asquichiri, ¿no? Entonces, como ya conoce Angélica, creo que era Angélica el nombre, ya conoce los demás vocabularios, me voy a enfatizar solamente en lo que no conoce. A nivel grupal se puede identificar la cantidad que no conocen, puedes retroalimentar las personas que ya conoces. Entonces, Samichaña, acá vamos a partir de la palabra léxica, ¿no? De Sami, color. Samichaña, que hasta aquí va a ser color, Naka, que es el pluralizador, colores. Apuntiri es una terminología actual, un neologismo para la grapadora, por el sonido que hace, ¿no? Y algunas palabras, una acepción creo que por ahí he visto en algún texto, chitabiri, ¿no? Que une hojas, creo que era por ahí, ¿no? Que puede su acepción, son neologismos, por eso quizá, en realidad todos son neologismos, ¿no? Que se ha creado en Aymara, muchos ya son conocidos, otros son nuevos. Asquichiri, de asquichaña, que es arreglar. ¿Qué te sirve para arreglar? Obviamente va a ser el corrector, ¿no? Colores, grapadora, corrector. Hasta aquí tenemos. Tres vocabularios que enfatizar con Angélica, porque los demás ya sabes, ¿no? Y cuando nos ocurre con un grupo de personas, cuando nos conocen mucho, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aplicar diferentes estrategias. Esta vez ya no lo voy a aplicar yo eh, todo el vocabulario, ¿no? Acá tenía, por ejemplo, documento de transcripción, anotar dónde corresponde apuntir y checachaña, acá está incluso con una K o puedes con una correlación de la imagen. Lo más lógico que me corresponde aplicar con Angélica es la estrategia, ¿no? El recurso del flashcard para enseñar apuntiri, saminaka y asquichiri, era, ¿no? Como en este caso. Creo que materiales escolares son otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, para que ocurra eso, quizá de acá lo puedo formatear, formato, ¿no? Sin las letras. Hasta ahí nomás, ¿no? Si el desconocimiento hubiera sido solamente, por ejemplo, mostrar primero, kunasa caja, ¿no? Hay una imagen, previamente ya se ha presentado, por ejemplo, el caña va a ser entonces lápiz, y piña, ¿no? Mochila, ¿no? Específicamente. Ahora, si solamente mencionando a la imagen con una caja, alguien dirá panca, pelcaña, entre otros, ¿no? La estrategia más funcionalidad va a tener con Angélica, creo que era el nombre, va a disculpar, siempre ando, Angélica, ¿sí? Va a ser una de esas estrategias que me puede servir, eso es utilizar objetos reales. Como es método situacional, sí o sí involucra lo que tienen en mano. No puedo enseñar otro que no esté en el contexto, ¿ya? Si en los útiles escolares, por ejemplo, si no lo tienen, yo tengo que crear una imagen donde ellos puedan palpar y puedan observar. Recién se va a poder generar el método situacional a través de las técnicas linguales y kinestésicas. ¿Cómo involucramos entonces? Si acaso, por ejemplo, esto es mi bolígrafo, el método situacional corresponde, necesitan aprender eso. Agarro el objeto, esto es la actividad kinestésica que estoy haciendo, ¿no? Tengo que acompañar con actividad lingual, ¿no? El caña, la rama que el caña, ma la rama que el caña, ma la rama que el caña nitua, ¿no?
generando ya la tercera parte del método situacional. Una vez aprendido la palabra, hay que usarlo en contextos real, ¿no? Una vez nomás empezar. A ver, por aquí voy a encontrar, no sé, por aquí un pequeño ejemplo. Con esto termino, por favor. Aquí está, método situacional, útiles escolares. Aquí voy a encontrar un libro, pero es una ley, un reglamento. Entonces yo puedo decir, es Camachi, una ley, ¿no? Leyes de protección social, dice, Camachi. Entonces voy a incorporar entonces acá, Camachi, objeto real, no necesito flashcard porque lo tengo. Entonces, método situacional a través del movimiento kinestésico tengo que mostrar, palpar, observar, ¿no? Y obviamente, posteriormente, generar el vocabulario oracional, ¿no? Camachi, ma panca, camachi, ¿no? Ma panca, camachinitua, ¿no? Y así sucesivamente, a partir del vocabulario camachi, diferentes oracionales, ¿no? En resumen, hasta aquí quiero llegar, ¿no? Yo sé que no ha sido un taller netamente de Aymara porque yo he supuesto en realidad que los que participan van a ser más hablantes aymaras, algunos que sí entienden, algunos de cero. He tratado de unificarlos para todos de un poco, para poder llegar a toda la población concurrente en este momento, la audiencia como tal. ¿Quieres resumir? Lo he dividido en dos partes. Termino con esto, por favor, quien esté en la testera. En dos partes, uno enfocado a los que saben aymara, otros que a los que no saben. Los que saben aymara, enfatizando, por ejemplo, cómo pueden enseñar el método situacional, ¿no? El aymara a través del método situacional, a través de dos técnicas, ¿no? Lenguales, kinestésicos, que tienen sus propias estrategias y actividades. Para que sea un método situacional, tiene que estar lo que está en el contexto del estudiante, que tenga que ver, palpar, observar. Y obviamente para que se aplique el método, la estrategia kinestésica, mientras se utiliza, porque lo kinestésico solo involucra el movimiento corporal, no la pronunciación. Por tanto, puede ser con la oralidad o incluso con el acompañamiento de una palabra que tenga equivalencia con su sonido. Ambos van a acompañar el aprendizaje a través del método situacional con las estrategias linguales y kinestésicos. La segunda parte enfocado a los estudiantes o las personas que todavía tienen dificultades en el aprendizaje, están en el proceso de aprendizaje. Les he mostrado algunas estrategias linguales más básicas, en este caso, empezando de la pronunciación, se llaman ejercicios bucofaciales. Ustedes pueden buscar incluso en las redes. Es más, está enfocado a niños con problemas de lenguaje, como la disartría, dislalia, disfonía, entre otros, que sirve para nosotros a esta edad. En la experiencia que he tenido con clases de lengua, me ha ayudado, ¿no? A mí como docente de lengua, ayudar a estudiantes que tienen problemas en la pronunciación, ¿no? El sonido postvelar ha sido siempre el factor común en la mayoría de los cursos con el que me ha tomado, y exclusivamente los sonidos velares. El ap y el anta, que son los sonidos que siempre han tenido dificultades la mayoría. Entonces, lo que siempre se ha hecho son actividades bucofaciales, ejercicios de los labios, utilizar recursos que estimulen la articulación del sonido, y en los casos de los postvelares, ayudado a hacer las gárgaras, ¿no? Gárgaras para ejercitar las cuerdas bucales y obviamente los órganos que puedan articular sonidos postvelares como el hank o ello, como jaque, camaque, ¿no? Para que no estén diciendo todavía jaque, ¿no? Camaque, que normalmente tienen dificultad los que son monolingües castellanos y están aprendiendo el aymara como L2. Bien, hasta aquí mi participación. Gracias por su tiempo, por su paciencia. He tratado de abordar a todos los participantes de esta sesión. Espero que les haya servido por lo menos esta charla para cada uno de ustedes. He tratado de enfocarme a diferentes tipos. Pues me habré enfocado solamente a taller de lenguas. Yo, considerando que la mayoría
iba a participar porque les interesa el Aymara, ya tienen base, entonces empezar de cero hubiera sido también quizá un poco tedioso solo para ustedes, así que he enfatizado dos aspectos fundamentales. Hasta aquí, ahora sí, si estamos en la testera, ¿cuántas preguntas nos permitimos o hasta qué fecha estamos habilitados para la charla? Gracias, Gilata. Yuspagara, Gilata, José Luis. Gilata, Víctor. Gilata, Víctor. Gilaniwa. Gilta, Gilata. Yuspagara Ilpiri, Komaraki, Yuspagara Yatichiri, Walikusakiwa, Kunati, Humaja, hasta White, Tokaja, Kimspacharu, Kimspach Tamaru, Maja, Antapiwaita, Walikusis, Tapini, Katasewayapta, Yuspagara, bye bye. Waliki, Víctor. Curiosidad, preguntas. Estamos acá estamos ya en la fase final de las preguntas. Kitimpi, Hiskawi. Amuyas, Inas Hanipon Amuyas. Llego a dos conclusiones. O se ha entendido todo, o quizá no se ha entendido nada. Creo que estamos. Waliki, Gilata, José Luis. Bueno, un poco complicados en la sala virtual, ¿no? Hacerlos participar. Sin embargo, sé que los compañeros han adquirido bastante conocimiento esta noche con las estrategias que nos ha impartido licenciado José Luis. Agradecemos su participación y por habernos enseñado, ¿no? Y también aprender cómo enseñar nosotros. A veces somos muy monótonos y eso es lo que no queremos, ¿no? En aula. Entonces, agradecidos, estimado Gilata, José Luis, Paisuma, Gilata, Yuspagara. Waliki wahayeta taftauta qimainerusa kamaja jutiraruski pawinakas chikashta sikiñani harurua Francis Arutia teqapqaraquiñani nayas chikasca o jucambiate cañataki. A ver, mañana vamos a identificar a ver qué método está aplicando los docente expositor, porque para los idiomas no hay barrera, siempre tiene un método cada docente. Y obviamente hoy quería mostrarles también uno de los métodos que yo uso. No siempre utilizo solo este método en todas las aulas, ¿no? Dependiendo del tipo de poblacional que tengo, yo tengo que elegir, por ejemplo, el método situacional. De los métodos, tantos existen, tiene que también para aquellos que están con clases de lenguas que puedan quizá abordar más, revisar este método situacional, tiene sus propias ventajas y desventajas, y les puede servir de aquellos que están con clases de idiomas, que quizá tienen grupos de estudiantes al que están enseñando, y para los que están aprendiendo, por favor, tomar en cuenta las estrategias linguales, actividades bucofaciales, las retahílas, que quizá porque las canciones son algunos el que más anima para el aprendizaje, pero no hay canciones que sean exclusivamente de la temática de avance, del vocabulario que quieres aprender. Entonces se puede acoplar, se llaman las retahílas. Yo sé que eso es un poco, parece más ritmo de rondas, pero se ayuda cuando estamos en clases de L2, ¿no? Ukakispawa, hayayaki panist abhatamata jutirurunakawa, ukamparuskipaskaphañani. Hayayaki Panaya, Gilata, Harurua, Unjasiñani, a todos los participantes. Mañana estamos con las clases de francés. Muy bien, muy buenas noches, y las grabaciones ya lo tenemos y vamos a estar compartiendo para que también podamos ver en otro tiempo libre. Hayaya Gilata, Yuspagara, Ikisinkamaya.